Hola chicos y chicas, aquí su amigo Shinachiku Dartebare trayéndonos algo diferente, un fin del anime manga One Punch Man llamada Habitaciones Cuadradas del creador Mikizli no Chipa. Espero lo disfruten, algo diferente para variar un poco. Como siempre los invito a que se suscriban si aún no lo están, dejen su like para recibir más de su apoyo y por supuesto dejen su comentario con su opinión. Evitemos spoilers en los comentarios. Descargo de responsabilidad, no soy dueño de Naruto ni de sus personajes, de lo único que soy dueño es del video, la miniatura. Sin más que decir, comencemos. Maestro, ponga la intro. Capítulo 6. Siempre había algo nuevo por conocer a Saitama, cada gesto y cada mal chiste que hacía, nada de eso cambió ahora que habían formalizado su relación. Ambos eran discretos al respecto, la gente sospechaba, pero ellos desde un principio ya lo hacían. Ante las cámaras, Fubuki probablemente su distancia y procuraba no verse demasiado cerca de su novio, que se suponía que era solo su compañero de trabajo y su amigo. A Saitama simplemente le dio igual lo que la gente dijera, si él quería, tomaría su mano y la abrazaría por la espalda sin previo aviso, porque no se debería de avisar a quién es tu pareja para hacer esa clase de muestras de afectos. Sin embargo, Saitama siempre fue un hombre blando y suave por dentro. Temeroso con cosas simples como los malos sueños o las películas de asesinos seriales, malo en mentir y pésimo en fingir, tampoco era demasiado listo, su memoria apestaba y no tenía tacto en decir las cosas como son, pero todo eso era algo que Fubuki siempre supo. Lo que ella no sabía, en ese momento eran casi las 4 de la mañana, Saitama se había sentado de pronto despertando a Fubuki en el acto. Luego de un rato él se volvió a recostar sobre el futón y con sus brazos buscó el cuerpo de Fubuki. Ella, estando acostada a su lado mirándolo de frente, tomó sus manos en la oscuridad y los dirigió hacia su espalda, rodeando a Saitama también en un cálido y estrecho abrazo. Él a veces soltaba un grito justo después de romper el sueño, a veces solo se quedó en silencio mirando la pared. Nunca quería hablar de las cosas que soñaba y cuando lo hacían solo eran pequeños murmullos y frases sin sentido lo que salían de su boca. Podría decirse que ahora Saitama dependía de cierta forma de ella, ya que Fubuki era la única que había conseguido aliviar el dolor de cabeza y el terror que bañaba a Saitama justo después de despertar de una de las tantas pesadillas que lo atormentaban en las noches. Repentinamente cada vez más frecuentes y cada vez más dañinas. Ella estaba segura de que habían empeorado porque no recordaba haberlo visto de esta manera antes, es como si cada noche sus sueños se empeñaran en hacerlo sufrir. Fubuki, como buena amiga y novia que era, había decidido pasar la noche en su departamento junto a él de forma casi habitual. Primero fueron unas 2 veces por semana, ahora era cosa de todos los días. Era como si desde que empezaron a salir, ambos volvieron a vivir juntos en el departamento de Saitama. Esto no le molestó para nada a ella, no obstante, hubiera preferido que la razón de eso hubiera sido una que en la que no tuviera con ver sufrir a Saitama de esta forma. Ya, todo está bien, ella trató de consolarlo. Lo abrazaba con fuerza y enterraba la cabeza de él sobre su cuello y pecho para poder estrecharlo con más firmeza. Saitama no respondió, probablemente porque se encontró un punto de volver a quedarse dormido o quizás su garganta estaba demasiado seca para hablar o seguramente el miedo le impidió formular incluso una oración simple. Él solo fortaleció el agarre. No había ningún espacio de separación entre ellos. Entonces Fubuki acercó su boca al cabello de él, lo levantó y besó su frente con ternura. Deseando con todas sus fuerzas que Saitama pudiera encontrar paz en su mente y corazón y que por una noche pudiera conciliar el sueño como era debido. No te preocupes, estoy aquí contigo, no me iré de aquí, todo está bien, solo fue un sueño, decía una y otra vez Fubuki entre susurros pausados en su oído. Saitama suspiraba profundo intentando calmarse mientras ella no dejaba de acariciar su espalda y sus mejillas y su cabello. Si eso no era suficiente, también enredaría sus piernas y frotaría su nariz en el cuerpo de él. Después de mucho tiempo haciendo esto, Saitama a veces gruñiría un poco como los gatos, pero nunca lucharía para evitar el contacto. Fubuki podía sentir la tensión alejarse de su cuerpo y su respiración volver a esa sintonía apacible. Por el balcón la lluvia caía y el viento soplaba. Las noches así siempre eran heladas, pero esto solo era una razón más para dormir en los brazos del otro. A Fubuki le encantaría que Saitama le hablara sobre sus pesadillas, sus miedos, las preocupaciones que invaden su mente y le privan del sueño en arrebatos arrepentidos por las madrugadas. Pero él nunca pudo recordar sus pesadillas con exactitud, era un recuerdo efímero que se esfumaba proporcionalmente inverso al volver a su forma consciente,
como si con tal solo despertar fuera suficiente para olvidar. Y ese era el problema, porque las memorias se iban pero los sentimientos se quedaban impregnados en su cuerpo y lo hacían temblar y sudar y agitar su respiración mientras se aferraba al cuerpo de ella, como si Fubuki fuera lo único que lo perdió atado en ese mundo, como si temiera que ella pudiera desaparecer en cualquier momento. Fubuki deseaba simplemente poder adentrarse en su mente y ver qué había ahí. Tu departamento es muy pequeño como para tener un gato viviendo en él, tus vecinos son ruidosos y yo no puedo pasar todas las noches aquí, comenzó Fubuki en una protesta silenciosa y lenta, su voz calmada. Saitama se quitó un poco en sus brazos, tomando una de sus manos. No tienes que venir todos los días si tanto te molesta, vengo porque quiero y no me molesta pero no tienes que hacerlo, ¿sabes? Fubuki presionó su mano contra la de él, sus dedos unidos. Ni siquiera pienses en que te dejaré solo, entonces ¿a qué viene todo esto? ¿Me estás reclamando o qué pasa tan de repente? No te entiendo, quiero que vivamos juntos en mi departamento. Yuji. Tú y yo. Los tres. Saitama guardó silencio, se separó un poco y la miró a los ojos un poco sorprendido. Fubuki podía ver el sueño abandonándolo. ¿Estás seguro? ¿Qué harás si te digo que no buscaré un departamento donde podamos vivir juntos? Ya te lo dije, tu departamento es muy pequeño. No me gustaría vivir aquí, pero si no hay opción, ¿qué harás? Te llevaré a rastros a mi departamento. Saitama entrecerró sus ojos e hizo una mueca. Fubuki le sonrió desafiante y posó una de sus manos en el cabello de Saitama, desenredándolos y volviendo a enredarlos, jugando con ellos para distraer un poco al chico malhumorado frente a ella. Después de que haga eso, porque es obvio que lo voy a conseguir, continuó hablando Fubuki mientras Saitama rodaba sus ojos, dormiremos juntos y te abrazaré todas las noches, ya verás que las pesadillas se irán pronto. Todo será como antes. Así que vayamos a vivir juntos. Saitama bajó su mirada, observó sus manos unidas y dejándose acariciar por los dedos de Fubuki sobre su cabeza. Volvió a mirarla y aunque la oscuridad reinaba en toda la habitación, Fubuki podía verlo sonreír dulcemente. Sé que aunque que te diga que no, tú terminarás haciendo lo que quieras, ¿no es así? Fubuki sonrió triunfante ante la respuesta de Saitama. Entonces está decidido. Fubuki pegó su frente con la de él y colocó sus manos sobre sus mejillas, sus manos estaban cálidas. Ella se mantuvo así hasta que Saitama volvió a dormirse. Fubuki lo veía respirar tranquilamente y sentía el calor de su cuerpo debido a la cercanía, ambos recostados frente a frente. Y cubiertos por la misma sábana. Los cabellos brillando con la luz colándose por el cristal entre las cortinas dentro de la habitación, con sus ojos cerrados. Fubuki cerró los propios con su frente aún pegada a la de Saitama, concentrándose en dormir. Por alguna razón eso se sintió como un déjà vu. Era como si el tiempo pasara volando en un parpadeo, ambos estuvieron de acuerdo en eso. El tiempo voló y se llevó a rastras tantas cosas de las que Fubuki se sintió feliz, excepto por ese remordimiento de no haber hecho antes algo tan simple como dejarse besar por Saitama en público y ver la expresión de las personas alrededor. Por alguna razón nadie pareció extrañado, pero fueron el tema principal de los espectáculos por 3 semanas seguidas y eso para Fubuki fue más que suficiente. Para Saitama no lo fue, él era bastante desvergonzado. Ella se dio cuenta de que él también era bastante hipócrita. Saitama siempre se había quejado de las parejas que se mostraban melosas en público, pero él resultó ser esa clase de chico al que deseaba en silencio recibir mimos a cualquier hora del día y en cualquier lugar, sin importar cuánto se quejara de lo molesto que era, nunca puso resistencia. Un beso en la mejilla, un abrazo, la cabeza de Fubuki recostada en su hombro. Pequeños detalles que hacían paralizar a Saitama, a veces lo hacían tartamudear y alejarse con rapidez, como si el tacto fuera fuego, era como si ser malo reaccionando a las muestras de afecto ya fuera parte de la personalidad de Saitama. Tan novato, tan inexperto, tan arisco como los gatos solitarios. El cabello de Fubuki era muy oscuro y a la vez muy brillante, lacio, suave, aún así, no se comparaba a la cabellera castaña de Saitama. El cabello de él crecía muy rápido y Fubuki tenía que ayudarle a cortarlo cada cierto tiempo. Ella tomó las tijeras y comenzó a cortar las puntas del cabello de Saitama, era tan suave, demasiado, envidiable y rayando en la injusticia si se compara a alguien que invierte
Bastante dinero en tratamientos para el cabello con alguien que apenas si sabe usar el champú. Deberías cuidarte más el cabello o podría caerse, advirtió Fubuki. Saitama intentó voltear a verla para responder, pero ella detuvo su cabeza y lo hizo acomodarse de nuevo en la silla. Así está bien, no creo que sea tan importante, respondió, solo no vayas a recortar lo demás porque tampoco me gustaría que mi cabello esté demasiado corto. No quiero que la gente diga que estoy calvo o algo así. Fubuki ahogó una risa ante el comentario. Saitama como siempre preocupándose por cosas sin sentido, como si él no pudiera simplemente hacer que la gente dejara de mirarlo con tan solo desearlo. Él la escuchó reír y pareció molestarse al no sentirse ser tomado en serio. Ella prosiguió. No veo el problema, el que tu cabello esté largo o corto o que en verdad te quedes calvo, estoy segura que yo podría amarte de cualquier forma. Saitama volvió a girar su cabeza para mirarla de reojo. Fubuki no pudo evitarlo, así que se detuvo de seguir cortando. Él parecía de cierta forma conmovido. Ya veo, después de decir eso, él volvió su vista al frente. Fubuki sonrió para sus adentros. Le encantaba descolocar a Saitama con cualquier muestra de cariño, acciones, roces, toques, palabras. Saitama volvió a hablar, has estado recortando tu cabello. De forma inconsciente, Fubuki llevó una de sus manos a su cabeza. No, porque han pasado más de 2 años y hasta ahora tu cabello no parece haber crecido mucho, apenas sobrepasa a tus hombros. Ella soltó un resoplido y sonrió. Él se había vuelto más observador y menos silencioso, eso era algo bueno. Con sus manos reacomodó la cabeza de Saitama para continuar con su tarea. Bueno, tal parece que mi cabello es del tipo que tarda demasiado en crecer. Cada día era brillante ante sus ojos, incluso aquellos donde no dejaba de llover. Los días fríos los hacía compartir calidez entre las sábanas y los días de calor los hacía comer helado y pasear con poca ropa. El resto de los días se acoplaban a una rutina que habían aprendido a compartir. Fubuki siempre era la primera en despertar, pero Saitama era el primero en salir de casa a realizar su patrullaje. También era él quien se encargaba de dejar suficiente comida para Yuji. Un día Fubuki decidió autonombrarse la representante de su equipo de héroes y desde entonces se hizo cargo de la mayoría de entrevistas, sesiones de fotos, representaciones conmemorativas y en festividades. Donde se erigiera una estatua, se cortara un listón, se tuviera que aparecer en televisión, ella estaría ahí disfrutando capturar toda la atención. Para Saitama, quien nunca pudo acostumbrarse a tener tantas miradas sobre él, eso se había convertido en un gran alivio. Él encontraba su propia diversión cazando monstruos, salvando gente y de vez en cuando tomándose la libertad de compartir tiempo de calidad con sus admiradores y sus clubs de fans. Fubuki y Saitama no se encontraban hasta la hora del almuerzo cuando realizaban su segundo patrullaje juntos. Él caminaba por la vía pública y Fubuki guiaba su recorrido desde la azotea de los edificios cercanos, con la estación de radio encendida y un auricular en su oído. Tierra y cielo de la ciudad siendo vigilado todos los días. Con solo una señal de Fubuki, Saitama obtendría rápidamente la ubicación de Monstruo y se dejaría guiar hasta la escena. Pelearía, vencería, sería alabado y Fubuki lo miraría desde arriba con una sonrisa en su rostro y sin intenciones de acercarse. Ella quería que Saitama disfrutara también su propia fama. Debiste haber correspondido el abrazo de esa chica, se veía bastante deprimente verla tratando de acercarse mientras tú quitabas tus manos y la alejabas. Hiciste llorar a una de tus admiradoras. Saitama detuvo su mano a medio camino de llevar la comida a su boca, los pies de él y Fubuki se balanceaban en la orilla de la azotea del edificio, el lugar con la mejor vista al centro de la ciudad y donde ambos solían comer sus almuerzos. No quise hacerlo, podrías haberte enojado conmigo o algo. Así que fue más fácil simplemente alejarla y ya, respondió. Hablas como si fuera una novia posesiva y celosa, pero lo eres, ¿no? Fubuki respondió con un resoplido y un pellizco en el brazo de Saitama. Él comenzó a reír. Oye. No lo decía en serio, pues yo sí lo dije en serio. Deberías ser más amable con tus admiradores. Ellos te siguen a todas partes y compran tu mercancía, eres su héroe, podrías verlo por el lado de las ganancias si te lo propones. Ya te dije que no hago este trabajo por dinero, me gusta vencer monstruos y relajarme, lo que gano es más que suficiente para mí. Saitama era el héroe de la ciudad, el hombre más fuerte y admirado. Él podría tenerlo todo. Pero se conformaba con tan poco. Fubuki ya lo sabía y recordarlo le hizo sentir un vuelco en su estómago. Él era demasiado simple y amable con el mundo, con personas tan codiciosas como ella.
Oh, sí, fue esta clase de cosas lo que hizo que Fubuki se enamorara de él en primer lugar. Ella se acercó y depositó un beso en su mejilla. Saitama se puso en alerta y volteó a verla con su mano en la cara. La otra en su comida, su rostro ligeramente sonrojado. Fubuki sonrió. Mentira. Solo estaba bromeando, ya sé que tú no eres ese tipo de persona. Saitama le sonrió. Fubuki amaba que él la mirara de esa forma, pero, de todas formas, no te haría daño ser un poco más cordial con la gente que salvas. Aunque comer juntos no era cosa de todos los días, la cena compartida nunca faltaba, tampoco los besos de buenas noches y de buenos días. No deberían, nunca lo harían, porque de lo contrario Saitama se pondría serio y se quejaría y Fubuki comenzaría a sentirse triste y de mal humor. A Saitama le gustaba el campo, los lugares tranquilos y, de preferencia, solitarios y llenos de plantas y uno que otro animal. La ciudad estaba repleta de esos lugares y la tranquilidad que irradiaba era un regalo. Que solo podía compartir con Fubuki, que solo quería compartir con ella. Por otro lado, Fubuki siempre prefirió los lugares grandes y modernos, espacios cerrados donde pueda hablar con la gente mientras se usa tacones y se presume el nuevo color de su labial. Los restaurantes de lujo eran caros, por suerte esto solo era cosa de días especiales, muy especiales, tan especiales como lo son los aniversarios o los cumpleaños, esa clase de días especiales que Saitama no debería nunca olvidar, porque si Saitama lo olvidaba, él pagaba la cuenta. ¿Cuánto falta para llegar? Dijiste que estaba cerca, se quejó Fubuki. Ya te cansaste, Saitama dijo sin voltear. Él dirigía el camino mientras subían la colina. ¿Quieres que te cargue? Solo dices eso porque sabes que nunca aceptaré tal cosa. Esta vez Saitama se giró a verla sonriendo divertido. Él le tendió la mano para ayudarla a subir más rápido. Fubuki lo aceptó porque le gustaba la idea de caminar por el bosque tomados de las manos. Había hierba, flores, ramas, telarañas, tierra e insectos por todos lados. Fubuki aprendió por las malas a no venir a estos paseos en la naturaleza usando faldas largas, vestidos o camisas de encaje. De los dos, Saitama era el más entusiasmado. Era notable que cada día él era más abierto con sus emociones, sus gustos, sus molestias, sus ganas de dar cariño y de exigir un poco de atención y mimos. A ella no le molestaba nada de esto, pero no podía evitar seguir sintiendo que esta clase de personalidad optimista y relajada no encajaba del todo con el Saitama de su mente, quien siempre se mantenía estático y joven y serio y aburrido y muy triste. Ese Saitama con el que se encontró al llegar a la ciudad, el mismo Saitama que había dejado de existir en este mundo hace mucho. Ambos llegaron a la cima de la colina y Saitama comenzó a adelantarse en el camino. Creo que era por aquí, sí, recuerdo que había cruzado varios arbustos antes de llegar, murmuraba Saitama, quizás más para sí mismo que para Fubuki, quien lo seguía por detrás, sosteniendo su sombrero y su bolso. Cruzaron varias filas de árboles enormes hasta que la vegetación se volvió más clara y el viento comenzó a soplar creando ruido entre las hojas y las ramas. Lo sabía, aquí era. Saitama se detuvo entre dos troncos. Vamos, Fubuki, mira esto, gritó. Fubuki aceleró su paso pero dejó de hacerlo cuando estuvo a tan solo unos metros de distancia de él. Saitama estaba mirando de frente, los bordes de su cuerpo estaban iluminados por el sol, su espalda y nuca ensombrecida, como si él pudiera desvanecerse con la luz. Fubuki se detuvo porque acaba de recordar de lo mucho que le gustaba la espalda de Saitama, de las pocas veces que podía recordar haberlo visto sin su capa. De hecho, la espalda de Saitama fue lo primero que ella fue capaz de observar con detenimiento cuando lo conoció, cuando él le dio su espalda con sus brazos recargados en el balcón de su antiguo departamento. Los bordes de su cuerpo también estaban iluminados, pero aquella vez había sido por la luz azulada y pálida y triste y solitaria de la luna en un cielo sin estrellas. Esta vez, era la luz blanca y amarilla y cálida y acogedora del sol que anunciaba un día despejado con un clima perfecto. Fubuki se acercó a él como las polillas a las lámparas, como las abejas a su miel. Ella llegó y echó un vistazo estando tras espalda de su novio, mirando a lo que sea que Saitama quería que viese. Estaba lleno de luz, había un pequeño lago bajando la colina y el pasto cubría todo alrededor, los árboles rodeaban el lugar y creaban sombra entre los bordes llenos de arbustos y flores. Todo tan verde, vivo, saturado de color. Fubuki se puso sus lentes oscuros y miró el lugar con asombro mientras recargaba su cuerpo en la espalda y hombros de Saitama. Era un paisaje increíble, justo como todos aquellos otros que Saitama le ha mostrado a lo largo del tiempo. Es como si él tuviera un don para encontrar esta especie de
Pequeños paraísos naturales y solitarios en la que solo pudieran entrar ellos dos. Entonces Fubuki lo miró de reojo y se dio cuenta de la forma tan magnífica en la que sonreía. Sus ojos brillaban y el café de ellos se veía más claro que nunca, él parecía estar más asombrado de lo que estaba ella. Su sonrisa era cálida y su cabello se mecía tan agraciadamente, sus puntas castañas parecían tornarse en un color ámbar por la luz del sol. Fubuki se sintió incapaz de despegar su vista de él, Saitama se veía más apuesto que nunca y ella no tenía nada más que decir al respecto, solo era el viento soplando y las hojas balanceándose. Su corazón dio un vuelco. Es hermoso, ¿verdad? Dijo Saitama. Fubuki asintió en silencio sin dejar de mirarlo. Saitama dio un paso al frente y se dio la media vuelta, encarándola, mientras ofrecía su mano. Vamos, hay que adentrarnos más en esto, Fubuki, ¿qué dices? Fubuki tomó su mano sin pensarlo dos veces, asintió sonriendo. Comenzaron a descender la colina y caminaron hasta llegar al lugar con sombra que estuviera más cerca del lago. Fubuki sacó una manta de su bolso y la tendió sobre el pasto. Saitama se recostó ahí mirando el cielo despejado. Entre los árboles podían escucharse varios pájaros. Y lo que parecían ser ardillas. Había pequeñas flores de colores claros y de tonos rosados sobresaliendo entre la hierba y los arbustos. Comieron algo de fruta y pan bajo la sombra y con la cómoda brisa primaveral. Después de un rato, Fubuki se dio cuenta que Saitama se había quedado dormido entre sus piernas. Ella no tuvo intenciones de despertarlo, sino que comenzó a acariciar su cabeza y a jugar con su pelo, quitando los pequeños trozos de hoja y pasto que el viento le puso. Su rostro durmiente se veía muy relajado, haciéndola alegrarse de nuevo de que las pesadillas por fin habían desaparecido desde que comenzaron a vivir juntos. Fubuki se preguntaba si era la soledad de su departamento lo que siempre le había impedido el descanso nocturno. Por mucho que le insistió, él nunca se atrevió a hablar de sus sueños. Ahora parecía que ya no importaba, las noches de desvelo y miedo se habían esfumado y Saitama parecía irradiar alegría y juventud a sus apenas 30 años. Fubuki, soltó Saitama en un quejido, como el de un niño que se niega a despertar para ir a la escuela. Fubuki, deja de acariciarme la cabeza y recuéstate conmigo en el pasto, quiero abrazarte. Ella sintió su cara acalorarse. No, si sigues durmiendo ahora después no podrás dormir en la noche. Mañana tenemos trabajo, Saitama, no me trates como a un niño, tampoco actúes como si fueras una mamá enojona. Soy tu novio, podrías darme un poco de jugo y darme de comer en la boca mientras yo esei. Duele, Fubuki, suelta. Fubuki pellizcaba una de sus mejillas. Eres un holgazán, siempre tienes que estar durmiendo. Saitama se sentó y comenzó a sobar su mejilla adolorida, su ceño fruncido y sus ojos aún con sueño. Vámonos, ya me aburrí. ¿Tan rápido te aburriste?, cuestionó Fubuki alzando una ceja y tratando de ahogar una risa por lo infantil que podía ser el hombre frente a ella. No tienes remedio. Ella lo amaba demasiado y quería pensar que la razón por la que Saitama nunca pudo controlar su voluntad como siempre lo hizo de forma inconsciente con los demás era porque ellos siempre estuvieron destinados a estar juntos. Un destino ya escrito y condicionado que Fubuki tomaba como una explicación cursi y ridícula, pero reconfortante y bella y tranquilizadora. Fubuki miró a Saitama sentarse y mirar hacia el lago. Él había sido sincero con ella desde un principio y Fubuki creía que este era el momento perfecto para confesarle su propio secreto también. Fubuki se puso de pie y limpió de sus pantalones parte de las hojas que habían caído de las ramas del árbol sobre ella. Miró alrededor, por encima de la colina, tras los árboles y a las orillas del lago, no había nadie además de ellos. Fubuki respiró con determinación. Pensándolo bien, dijo de pronto. Saitama volteó a verla. Tú nunca me has invitado a bailar. Saitama alzó una ceja. ¿Te gusta bailar? No lo odio, creo que he bailado algunas veces. A lo que me refiero es que nunca hemos hecho otras cosas juntos además de trabajar, comer y venir a lugares como este. ¿Te estás quejando? Te estoy pidiendo que hagamos algo divertido. Fubuki se acercó a él y le tendió su mano. Intentemos bailar. A Saitama tomó su mano y se puso de pie, con su rostro desconcertado. ¿Qué mosquito te picó? Ahora estamos solos, nadie nos está viendo, insistió ella, tomando su mano y arrastrándolo a donde el suelo estuviera menos inclinado. Pues si estamos así de solos también podríamos hacer otras cosas con Saitama. Bien, lo que tú digas, se resignó finalmente, tomando su mano y colocando la otra sobre la cintura de Fubuki. Sintiendo un escalofrío recorrer su piel. Me siento ridículo, mejor pellízcame de nuevo. Yo también me siento ridícula. La voz de Fubuki parecía un susurro, de pronto sintiendo la timidez de sus acciones.
El impulso de mujer temeraria y atrevida se desvanecía rápidamente, pero no quería echarse para atrás, en verdad deseaba probar cosas nuevas con él, ella también quería comportarse de forma infantil, ella también quería ser honesta con él, pero ya te dije que nadie nos está viendo. Saitama no dejaba de mirarla. Extraño, es raro que quieras hacer cosas así de la nada, ¿desde cuando eres tan despreocupada? Una de las manos de Fubuki se colocó sobre el hombro de Saitama, la otra hizo más presión en el agarre de los dedos de él. Fubuki tomó aire y puso su mejor sonrisa. Eso lo aprendí de cierto héroe holgazán. Tal y como lo sospechó, Saitama no sabía bailar. Era muy torpe, tosco, lento y rígido, sus hombros se contraían en timidez, su cara roja y sus ojos se entrecerraban mientras trataba de concentrarse en seguirle el ritmo sin pisarla en el intento. Nadie los miraba, nadie los podía escuchar. Luego de un rato la incomodidad fue abandonando su cuerpo y dejando un alivio y sonrisas apacibles en los dos. Saitama estaba aprendiendo rápido y Fubuki apegó su cuerpo más al de él. Con cada paso, ella sentía que se volvía más ligera, más tranquila. Fue en ese momento donde se percató de lo que era sentirse libre. Fubuki se sentía libre. Una emoción que por mucho tiempo pareció prohibida para alguien cuya vida estaba encadenada a un sujeto cuyo único propósito era ser un héroe y derrotar monstruos. Para ser limitada de esta forma, incluyendo sus propios poderes, todo esto había resultado conveniente. Fubuki sonrió y decidió que ya era hora de quitarse el último remordimiento que inundaba su mente. Fubuki miró a Saitama y habló, ¿te cuento un secreto? Saitama despegó la vista de sus pies y la posó en los ojos verdes de su novia. Dime, dijo. Los ojos de Fubuki miraban a los de Saitama con atención, de forma directa. Entonces rompió el contacto y miró hacia otro lado. Me gustan muchos tus ojos, pero nunca soy capaz de verlos por mucho tiempo sin sentir miedo. Saitama se detuvo en seco. Su rostro expresaba sorpresa, su boca entreabierta y sus ojos exigiendo respuestas sin dejar de mirar fijamente el rostro de Fubuki. Ella había capturado ahora toda su atención, aunque él no dijo nada desde siempre. No puedo verte a los ojos sin tener a una especie de alarma en mi cabeza. Como si hubiera algo que debería hacer o decir urgentemente, pero no puedo explicar qué es. Durante todos estos años, siempre ha sido así. Creí que era hora de que lo supieras. Los hombros de Saitama se relajaron, pero solo esa parte del cuerpo, ¿por qué? Su rostro seguía tan intranquilo como antes. Entonces. ¿Lo sabes? Fubuki volvió a mirarlo de frente. No, no lo sé. Solo es ese sentimiento y nada más. No lo sabes. Pero, continuó Saitama, no es algo que simplemente puedes olvidar. Traté de hacerlo antes, pero esa sensación no se va. No debe ser tan grave, ¿verdad? Saitama tomó su rostro entre sus manos, evitando que Fubuki intentara desviar su vista de nuevo. Saitama parecía serio con lo que decía, pero su voz sonaba demasiado reconfortante en los oídos de Fubuki. Hemos estado saliendo por años, solo debes estar confundida. Esto se debería irse con el tiempo, igual que mis pesadillas, ¿lo recuerdas? Había cosas de Saitama que Fubuki nunca será capaz de entender del todo, así como también había cosas de ella que él nunca podría comprender. Esta era una de ellas. Fubuki decidió confiar una vez más en Saitama y, aunque no lo sintiera de esa forma en ese instante, ella asintió y le brindó una sonrisa así. Tienes razón. Debería dejar de preocuparme por esto de una vez por todas. Saitama sonrió y se acercó a besarla. Ella correspondió rendida, al menos había sido capaz de decirlo en voz alta. En medio de la habitación, siendo prisioneros de esas 4 paredes cuadradas, Fubuki pensaba en cómo el techo y el suelo podrían considerarse como otras 2 paredes, formando así un gran cubo, 6 caras, una habitación cuadrada. Saitama y ella estaban recostados en una de esas paredes con el nombre de suelo, encima de los futones en la habitación del departamento que compartían ambos. Yuji estaba durmiendo cerca de sus cabezas. Había sido un día agotador, 5 monstruos tan solo esa noche. Fubuki apenas si podía mover sus piernas. Saitama no parecía tan cansado, o al menos no se había quejado de su dolor muscular en ningún momento. Fubuki alzó una de sus manos hacia la pared encima de ella, esa que se conoce bajo el nombre de techo. La mano de Saitama se alzó y tomó la de Fubuki entre sus dedos. Ella correspondió el agarre sin fuerza, se sentía más cansada que nunca, utilizar sus poderes robaba toda su energía cada día más. Saitama, dime, comenzó Fubuki, las palabras salían lentamente tratando de ocultar lo grande que era su curiosidad. ¿Qué clase de sueños tenías? Hablo de la época en la que no dejabas de tener pesadillas. No lo recuerdo. Saitama sostuvo la mano de Fubuki con su
brazo alzado, permitiéndole descansar sobre la suya, pero muchos de ellos no tenían sentido y algunos eran vergonzosos, como el del monstruo peluca, interfirió Fubuki con una risa ligera. Ya había olvidado ese. Saitama la miró, ¿y tú qué sueñas? Yo nunca sueño nada. Fubuki lo pensó mejor, mirando sus delgados y blancos dedos con los bronceados de Saitama, su mano sosteniéndola con firmeza. Creo que, en realidad, tampoco los recuerdo. El silencio era cómodo cuando estaban juntos, la noche era cálida cuando estaban juntos, los sonidos provenientes de la ciudad se opacaban cuando estaban juntos, la ciudad también era más colorida y la vida más alegre, no importaba todo lo demás porque estaban juntos. Siempre y cuando se mantuvieran juntos en ese mundo. Juntos y nadie o nada más. Los dedos de Saitama recorrían los dedos de Fubuki, él los acarició para después aprisionarlos y acercarlos más hacia su lado. ¿Qué estás pensando?, preguntó Fubuki con una sonrisa ladina en su rostro y una ceja levantada. Si no te conociera, pensaría que estás a punto de arrancarme los dedos. No planeas arrancarlos, ¿verdad? La voz de Saitama sonó taciturna. Solo me preguntaba cómo se vería tu mano con un anillo en él. Ella no pudo evitar abrir sus ojos con sorpresa. Saitama nunca había insinuado nada antes y Fubuki no quería hacerse falsas ilusiones. Sin embargo, el nerviosismo nació dentro de ella de todas formas y pudo sentir su frente sudar debido al calor, pero mantuvo la calma. ¿De qué clase de anillo estamos hablando? Saitama volteó a verla confundido. Pues de compromiso, ¿de qué más? Entonces el cuerpo de Fubuki se movió por sí solo y se sentó exaltada sin soltar la mano de Saitama, asustando al pobre gato en el acto. ¿Qué dijiste? Él abrió sus ojos, soltó su mano y cubrió su cara entre sus brazos cuando pareció que la vergüenza lo invadió por fin. Fubuki sintió la oportunidad de irse delante de ella y se negó a dejarlo pasar, así que se acercó a Saitama e intentó descubrir su cara. Saitama, no finjas que no dijiste eso. Si no quieres no lo compraré, se limitó a responder. Fubuki pareció alarmarse. Lo quiero. Claro que lo quiero. Si lo quiere. ¿Cómo que compraré? Fubuki se detuvo por unos instantes. Entonces no lo has comprado todavía. Saitama, eres un... Primero se compra el anillo y luego se pregunta, Pero sería un desperdicio comprar algo que no querrías. El rostro de Fubuki enrojeció con la misma intensidad que el de Saitama. ¿Y por qué no lo querría? Hemos salido por años, ya era hora de lo preguntaras, reclamó Fubuki consiguiendo por fin desenredar los brazos de Saitama y descubrir su rostro, pero solo la mitad de este. Saitama dejó ver sus ojos y Fubuki trató de no reírse de lo roja que estaba su cara porque sabía que la de ella estaría igual o peor. Ella tomó los brazos fuertes de Saitama, aquellos que se volvían temblorosos por los nervios y sumisos al tacto, para tratar de retirarlos del resto de su cara. Fubuki comenzó a quitar con delicadeza, después inclinó su cabeza y lo besó. Saitama tomó su nuca y correspondió, más tímido de lo normal. Ella no le tomó demasiada importancia pues estaba más concentrada en sus dedos que temblaban y el calor de la sangre que corría por sus venas. Fubuki sentía que el corazón saldría de su pecho en cualquier instante. Fin del capítulo 6. Continuará.